Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda parte del Tribunal de la Tarde a través de Telefuturo Canal 23. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Y aquí está con nosotros el psiquiatra Luis Ortega. Vamos a conversar con él de temas interesantes, factores que inciden en el incesto, síntomas, prevención y tratamientos. Un tema medular, un tema importantísimo, sobre todo en este momento en la República Dominicana. Doctor, un placer tenerlo por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer que me hayan invitado. Bueno, doctor, casos como el del comunicador Pablo Ros, Donny Santana, han destapado todo un avispero y ahora se han estado presentando cifras sobre la alta incidencia de incesto en la República Dominicana y pues quisiéramos escuchar su parecer en ese sentido. ¿Cuáles son esas razones que han estado provocando que esta situación se dé con mucha frecuencia? Sí, es una lástima que tengamos que tener casos de figuras públicas que cometen incesto, que cometen estas violaciones a menores, para comenzar a preocuparnos por un tema que hace mucho tiempo que teníamos que habernos preocupado, que es el abuso sexual a niños y adolescentes, que es muy frecuente en nuestro país, es muy frecuente en el mundo, no solamente en nuestro país. Hay países que no está penalizado, hay otros países como el nuestro que está penalizado, pero que culturalmente hacemos un poco de cerrar los ojos, ¿no? De mirar a otro lado. Y ha bajado un poco a nivel, pero años atrás era un problema. ¿Por qué? Porque cuando pasaba el incesto, cuando pasaba la violación a menores, o los padres lo tapaban, o chantajeaban a la persona, o se casaban, o hacían unos arreglos. Que todavía ocurre. Sí, todavía demasiada frecuencia. Claro. Pero hacían unos arreglos tortuosos que no beneficiaban para nada al niño o el niño que quedaba. Doctor, en este caso de los incestos, cuando uno ve casos notorios, pero en cualquier caso, uno lo que dice, pero es que tiene que estar enfermo. O sea, una persona que comete un acto así, siendo muchas veces un adulto en condiciones de quizás conseguir cualquier tipo de mujer o de pareja en este caso, ¿por qué comete ese tipo de cosas, esa conducta? ¿Es una enfermedad realmente? No debemos decir que es una enfermedad porque no lo catalogamos como una enfermedad. Si fuera una enfermedad, no meteríamos preso a las personas que hicieron incesto, sino que la trataríamos a nivel mental nada más. Yo creo que es una persona que está vulnerable a situaciones de impulsividad, eso sí lo tiene, a situaciones de psicopatía, ¿ok? Entonces, en un momento determinado, los impulsos dominan su ser, vamos a decir. Pero eso no justifica en nada que un niño sea abusado por un adulto. No le podemos llamar enfermedad porque entonces quitaríamos un poco de responsabilidad a la persona que lo haga. Es igual que los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son una condición, como el psicópata, vamos a decir. Pero tú ser psicópata no te quita que si mataste a una gente tienes que ir preso. Okay, entonces hay condiciones de salud mental que sí pueden disminuir lo que es el hecho de la responsabilidad civil y penal, pero en el caso del incesto está claro de que no. ¿Qué hacer con estos casos? Bueno, que tienen que salir, volvemos a decirlo, tienen que salir casos de figuras de los medios de comunicación, de curas, pederastas, de personas importantes e influyentes, para entonces armar un escándalo mediático y que esto pueda pues tratar de hacer conciencia en la ciudadanía en sentido general. ¿Qué hacer? Porque yo sigo con la misma preocupación que externé hace unos días aquí en este programa, que son una ínfima parte los casos que llegan a los tribunales o que llegan a la opinión pública, que lo que está realmente ocurriendo en las escuelas, en los colegios, en las iglesias y en la sociedad en sentido general. ¿Qué está pasando y cómo vamos a enfrentar este problema? Definitivamente, los casos que logramos identificar o que se logran investigar son definitivamente muy ínfimos con relación al universo de casos que tenemos en nuestro país. Estamos hablando fuera del aire de una unidad de salud mental pública en el Santo Socorro, que yo soy el que la dirijo, y la incidencia de
niñas abusadas o tocadas o maltratadas sexualmente está entre el 25 y el 30% de todas las niñas que tenemos ahí. Wow. Y pues, imagínense, Es si una tenemos cosa- Pero cuatro... eso es grave, muy grave. Pero muy grave. Entonces el problema es que no hacemos política pública para eso. Esperamos que sea un escándalo, esperamos que sea algo notorio para comenzar a hablar del tema. Tenemos que hacer una política pública, una política de educación, una política de prevención, tanto de las niñas en cuanto a la información, en cuanto a la protección, como de los adultos, de cómo podemos relacionarnos con los niños, cómo estar atento de esa persona o esas personas que pueden caer en un tipo de incesto o de violación de niños. Bueno, disfrutando de una taza de café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma, aprovechamos para pues, hacer un brindis Gracias, con Carla. Luis Ortega Pineda, médico psiquiatra. Hay algo que se denomina como perfil sospechoso. Déjame en materia yo de seguridad. ayudarle ¿Verdad? Porque a hay Carla, parece porque que hay un tapón allí. sí, ¿verdad? hay un tapón aquí. Bueno, aquí vamos a brindar Sí. este café Santo Gracias, Domingo. ¿verdad? Carla. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carla. Cuando nos dirigimos hacia otro país, Estados Unidos, uno ve seguridad, que tratan de identificar un perfil sospechoso y en función de eso toma la decisión de revisar y de ver qué puede tener ese pasajero. Entonces, en este caso de incesto, ¿cómo se puede identificar, cómo se puede prevenir dentro de tantas personas, tantas familias, que una persona pueda incurrir en eso? Se puede prevenir, pero identificarlo por un perfil todavía estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las personas pueden ser alguna vez violentados cuando son adolescentes o niños por alguien, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo es el perfil o cuál es el perfil. Sí que hay señales que nos dicen que puede pasar algo, lo que tenemos que investigar. No podemos perfilar, vamos a decir, criminológicamente a una persona porque, por ejemplo, le gusta estar rodeado de niños o sea muy cariñoso con los niños, o actúa, por ejemplo, poniendo a los niños como si fueran adultos. Esas son señales que probablemente habría que revisarla cuando tenemos una persona adulta que comienza a tener esa relación con los niños diferente a lo que sería los demás adultos, ¿no? Doctor, hay un caso muy particular. En los dos casos que hemos citado aquí que han detonado la alarma nacional, hay un patrón coherente, que es el hecho de que en los colegios, en ambos casos se ha hablado de que han sido donde han detectado esos síntomas en estos niños, en estas niñas víctimas de incestos. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo sabemos cuando una niña o un niño está siendo abusado? ¿Qué refleja? Para que los padres que nos ven y los tutores puedan detectar si ven comportamientos extraños en los niños. Pues eso es lo primero, los comportamientos diferentes. Un niño que lleva 9 años, 10 años, 11 años comportándose de una forma, cambia su patrón de comportamiento bruscamente. Eso es muy frecuente. Uno de los cambios más frecuentes también es que comienzan a dejar de dormir, comienzan a comer diferente. Si comen mucho, comen poco. Si comen poco, comen mucho. Tienden a ser más retraídos. Tienden a tener un problema de cómo relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque ahora una persona que tiene autoridad sobre mí, que yo amo o que yo quiero, pero también me abusa. Entonces tiene un problema de identificación. Me imagino que no juega libremente. No juega igual, no juega igual. Muchas veces incluso hemos visto mucho en niñas que han sido abusadas 9, 10, 11 años, cuando tienen 12, 13 años, tienden a tener problemas de relaciones a nivel sexuales, tienden a ser más promiscuas, solamente por el hecho de que o tienen al revés, tienen miedo de expresar su sexualidad porque tienen una alteración del patrón. A los varones que han sido violados, es muy frecuente que sean violentos en la adolescencia, cuando eran una persona más dócil, cuando eran una persona más tranquila en la niñez. Y hacia el abusador en este caso, ¿cuál es la actitud de ese niño hacia la persona que le está...? Depende de cuál sea la relación manipuladora que utilizó el abusador hacia el abusado. Incluso en las iglesias, cuando el abusador se disfraza de cura,
tienden a no tener una buena relación, incluso no se nota tal vez ese cambio, como cuando pasa con el padrastro. Puede ser que haya muchos cambios, el no quedarme solo, el que mamá se va de viaje, entonces comienzo a llorar sin razón, comienzo a no dormir, o comienzo a tener, o quererme ir de una amiga. Esas son cosas que las muchachas tienden a utilizar de mecanismo de defensa, vamos a decir, para no quedarse solo con el abusador. Atención, yo con esta inquietud, yo quiero hacerle un llamado al Ministerio de Educación en la República Dominicana. Definitivamente. Y también al Congreso Nacional. Doctor, y lo hago porque yo entiendo que ha llegado el momento que la República Dominicana tiene que descubrir, tiene que indagar, tiene que poner en práctica políticas públicas que vayan a controlar esta situación, este desbordamiento que se está produciendo en nuestro país. Aquí en la República Dominicana, yo sé que, no sé si existe una ley, no sé si existe una política pública en ese sentido, pero los colegios, las escuelas públicas tienen psiquiatra para chequear, para evaluar los niños constantemente. No, mira, ahí es que va. Atención, Congreso Nacional. Los psicólogos que están en las escuelas públicas, que todas las escuelas tienen por lo menos un psicólogo, no están capacitados para detectar, no están formados para detectar ese tipo de alteraciones en los niños. Sí que tienden, por su experiencia, pueden ver algunas señales, pero no pueden manejarlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país es hacer un levantamiento real de la situación del incesto, la situación del abuso sexual en nuestros niños, porque es una cuestión alarmante. Estas cosas que pasan públicas son, como ya dijimos al principio, ínfimas con relación a lo que uno ve día a día. Entonces, tanto a nivel de las instituciones como son la educación, pero también a nivel de la fiscalía, porque a nivel de la fiscalía el protocolo que utilizan es totalmente ineficaz. Entonces, lo que hacemos es revictimizar a la persona que fue violada, poner muchas trabas a los padres que quieren ayudar, o en el fondo dejar que algunas personas, por alguna influencia económica o a nivel social, salir libre. Entonces, cuando la abusadora, el abusador y los familiares ven que no hay en la institución de la educación una ayuda, donde no ve una institución en la parte del orden público, no ve que la ayuda, entonces es un problema que es un círculo vicioso. Ese abusador va a seguir abusando y ese niño que fue abusado probablemente abuse a una niña cuando sea grande, porque ese pensamiento se le queda marcado y es una forma de relación. Entonces hay que hacer una política. Primero hay que hacer un levantamiento para saber exactamente dónde estamos, que estamos muy mal esos estamos. Doctor, el tratamiento, hemos escuchado ya cuando se destapan los escándalos, bueno, hace 4 años, ya tenía 2 años siendo maltratada, ¿puede recuperarse? ¿Un niño es complicado o queda ya con un trauma de por vida? Es muy complicado. Recuperarse sí se puede. Olvidarse nunca se va a olvidar. Entonces hay una cosa que se llama trastorno de estrés postraumático. Lo mismo que les pasa a los que alguna vez lo han atracado o le han tenido un acto de violencia, o los soldados que van a la guerra. Y esa rememoración, ese problema de ansiedad, ese problema de trastorno mental que produce ese acto, hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo por muchos años. La mayoría de personas que encuentran una ayuda a tiempo pueden sobrellevarlo y pueden manejarlo en su vida, pero la mayoría no consigue ese tratamiento que le podemos dar. Sí, finalmente, por mi parte, doctor Luis Ortega, cuando se dan, o sea, los casos que más usted conoce frecuente, como nos hizo referencia, en el caso del Hospital Santo Socorro, cuando se va a descifrar, a limitar el tema, se dan en hogares con padrastros, entonces ocurre más con las niñas o los niños. ¿Cómo nos puede Definitivamente identificar? es más en las niñas, en las que están entre 8 y 13 años. Vemos la mayoría de veces una familia disfuncional, una familia monoparental, muchas veces, no siempre es el padrastro, muchas veces es el vecino o el amigo de la casa que va y le dejan a los niños. Entonces es un problema de que la madre tiene que ir a trabajar,
no puede cuidar a los niños. Entonces, ¿quién se queda con los niños? Muchas veces se queda el vecino, la vecina. Entonces, es un problema de que hay una disfunción a nivel del núcleo familiar, como lo conocíamos. Entonces, la política pública también tendría que ir a ayudar a esa familia a prevenir por eso le digo que se puede prevenir. No se puede predecir. Las se puede estancias prevenir. infantiles serían un intento de eso. Sí, pero las estancias infantiles están más destinadas Para a la primera infancia. Exactamente. De Entonces, 0 a 5 años. entonces quedan cortos. De 0 a 5 años existen pederastas, pero son menos que los que pasan después de la... O sea, que habría que crear ¿Y una qué vamos a casa hacer? ¿Y qué hacer entonces cuando, bueno, la familia tiene esa fe, tiene esa confianza de enviar a sus hijos a la iglesia y en la iglesia entonces hay un pederasta, hay un abusador? Claro. No podemos dejar que nuestros niños tengan la interacción social que deben. Okay. Lo que sí tenemos que, como dijimos ahorita, es estar atentos a las señales, intervenir inmediatamente, veamos algunas de esas señales, investigar, conocer a sus hijos, entrar a sus redes sociales, ver qué están haciendo, con quién están hablando, ver, hablar, sentarse con la persona, un adulto que sea padrastro o que sea vecino, y si la menor o el menor dan algún indicio, sentarse con la menor, creerle a la menor hasta que se demuestre lo contrario. Okay. Investigar, luego que investiguen, y si en ese caso, que son casos muy raros, el menor se lo haya inventado o no haya pasado realmente, bueno, en ese caso, que son mucho más raros, se puede intervenir con la persona. Pero en principio tenemos que creerle a nuestros niños, Claro. creerles, porque muchas veces el trauma, el estrés postraumático, más que por la misma violación, es por el hecho de que los padres no hacen nada luego que dicen que la violación. Entonces, muchas veces... No, y las mismas amenazas también. No, bueno, yo tuve un caso muy recientemente en el Santo Socorro de una niña que había sido violada por la pareja de la abuela. Y ella lo había dicho de hace 1 año o 2 años. Wow. Pero la abuela, ¿qué hizo? Cuando yo le pregunté qué fue lo que hizo, o si le puso la denuncia, al final no le puse la denuncia. Y le dije, ¿cómo lo resolvió? Lo saqué de la casa y ya está. O sea, no hubo nada, no hubo ningún problema. Nosotros hicimos la denuncia del hospital y la paciente duró 1 mes en investigación, buscándolo. Al final no se resolvió nada porque no pudieron encontrar al señor, o lo encontraron y no hicieron ninguna gestión. Wow. Y no se resolvió nada. Qué lástima. Bueno, agradecemos al doctor Luis Ortega Pineda, es médico psiquiatra infanto-juvenil, por estar con nosotros en este espacio y tratar este tema que lamentablemente ha estado ocurriendo con una alta incidencia en la República Dominicana. Señores, un contacto de publicidad para retornar con los minutos complementarios de este Tribunal de la Tarde. Queda pendiente el bloque de comentarios y la consulta, El Pueblo Opina.